Feliz día. Mi nombre es Carlos Salas y tengo a bien dirigirme a ustedes con la finalidad de realizar la defensa de mi tesis que tiene por título Análisis de la incidencia de la planificación tributaria sobre las pymes en tiempos de pandemia COVID-19 entre el mes de abril de 2020 a marzo de 2021. Para nadie, obviamente, es un secreto cuál ha sido el impacto que ha tenido esta pandemia de COVID-19 sobre nuestras vidas, sobre la civilización, sobre el mundo entero, dado que hay un antes y un después en todos los ámbitos del mismo. No está de más recordar que es a partir del día 11 de marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud estableció o formalizó como pandemia el COVID-19. Y 2 días después, el 13 de marzo de 2020, el Ejecutivo Nacional en Venezuela pues dio a conocer los primeros casos de este mortal virus. Inmediatamente el Estado venezolano invitó a un confinamiento, obviamente en nuestras casas, para empezar a evitar lo que era la propagación, principalmente en los estados donde aparecieron los primeros casos, pero de una manera un poco más abierta en el resto del país. Sin embargo, esa medida duró muy poco porque ya el 17 de marzo de 2020 pues se decretó o se estableció el primer estado de sección de alarma en el país, lo que estableció pues un confinamiento total, una cuarentena radical. En este sentido, bueno, es lógico que en el ámbito económico productivo del país hizo un daño y una mella pues estrepitosa, dado que si no se puede trabajar, si no se genera ningún tipo de ingreso, pues también tiene un efecto sobre la recaudación de los impuestos y lógicamente a su vez tiene o hace mella en el normal desenvolvimiento del aparato del Estado para cumplir pues con los objetivos en materia de salud, en materia de educación, en materia de, bueno, de toda la diversidad de sectores y necesidades que tiene la población. En este sentido, bueno, las pymes eh, son unidades productivas o económicas que tienen unas características muy particulares y que obviamente distan de las grandes empresas, obviamente porque tienen un capital, un patrimonio eh, limitado, así como también pues su flujo efectivo. Y precisamente eh, esta recaudación o estos impuestos a los cuales, bueno, todos estamos expuestos, tanto personas naturales y jurídicas están, lo que más nos afecta es precisamente en el efectivo, en el flujo efectivo. En este sentido, las empresas en general empezaron a tener una serie de problemáticas que pudiera nombrar rápidamente, como son, por ejemplo, empezaron a tener problemas a la hora de cumplir con sus proveedores, de cumplir con el pago de las nóminas, de obviamente cumplir con el pago, por ejemplo, de los locales comerciales, de los alquileres. Eh, la problemática que se suscitó, por ejemplo, con la administración tributaria cuando no tenía la posibilidad de hacer declaraciones porque la plataforma tecnológica estaba caída, porque precisamente la administración tributaria estaba cerrada, o cuando podías hacer las declaraciones pero querías pagar, los bancos estaban cerrados, o querías hacer un reclamo y todos los entes pues estaban también en confinamiento. Eh, Lógicamente todo lo que implica la preocupación de todo empresario que ve que su principal objeto pues no se puede desarrollar y empieza, digamos, a hacer reingeniería eh, de su objeto y resulta que comenzó explotando un área específica y terminó
haciendo otra, tratando en lo posible de subsistir, de ser sostenible en el tiempo. Y así como eso, pues cualquier cantidad de vicisitudes, ¿no? Sin embargo, bueno, así como en todo el mundo, en Venezuela pues se suscitó una serie de beneficios eh, y de eh, consideraciones pues a nivel fiscal, tales como por ejemplo la exoneración de impuestos sobre la renta y arancelarios para las importaciones que tenían que ver con medicinas, con alimentación, con la parte obviamente de salud, con los insumos para el proceso de bioseguridad, para procesos tecnológicos, químicos, para el combustible, en fin, una serie de exoneraciones precisamente para que el bolsillo de estos inversores que normalmente o principalmente eran entes del Estado, bueno, pudieran recibir estos beneficios y también que esos beneficios lograran un impacto mínimo sobre la población. Así como eso, pues también se hizo una exoneración de impuestos sobre la renta a las personas naturales eh, que declararon ingresos menores o inferiores a 3 salarios mínimos. Asimismo, los contribuyentes especiales o los sujetos pasivos especiales que tenían un régimen de presentación, de declaración, de retenciones y pago de impuestos semanal, cambió a partir de julio del año 2020 a pagos, obviamente, de forma quincenal, aliviando obviamente un poco la carga de la dinámica administrativa y del flujo efectivo. Asimismo, por ejemplo, muchas pymes que no generaban ningún tipo de ingreso, pero entonces las administraciones municipales, por concepto de patente, tasa y contribuciones, generaban impuestos mínimos o unidades tributarias mínimas por pagar, independientemente que lógicamente que se generara ingreso, y eso generaba pues un- una problemática o un daño pues patrimonial a la empresa porque era completamente en contra del sostenimiento de la misma empresa, pues. Y por ello, pues el Tribunal Supremo de Justicia estableció una medida por 90 días en ese momento, para eximir pues, a estos empresarios del pago de tasas y contribuciones. Y así pues muchas otras que de alguna u otra manera han querido de alguna manera ayudar a este sector, en particular a las pymes. Y uno muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con la exoneración de pagos por concepto de constitución de compañías para las pymes. Se les exoneró completamente del pago, eso fue a partir de agosto de 2020. Y también en su incursión o en la iniciativa de incursionarlos dentro del plan y los programas de compras del Estado. Igualmente, una política dirigida a las pymes para la obtención de financiamiento a través de la banca pública. Eh, y además, pues por supuesto, una cantidad de bonificaciones a través del sistema Patria que directamente pues, fue pues, a beneficiar pues, a todas las personas naturales que estaban inscritas allí. Son parte pues, de muchas de las medidas que se tomaron en su momento. Lo importante de la planificación tributaria en estos tiempos pues, es fundamental, porque en una primera instancia hay que tratar en lo posible de que estas empresas hagan una priorización realmente eh, de sus metas a mediano y a largo plazo, sobre todo porque obviamente no es la misma dinámica. La dinámica ya antes de la pandemia no volverá por lo menos durante un buen tiempo. Y de alguna u otra manera hay que irse planificando en función de, de situaciones que ya la hemos vivido con cuarentenas radicales y cuarentenas del 7+7 donde una semana se trabaja, otra no se trabaja. Y hay que planificarse bajo ese punto de vista, por supuesto. Obtener un calendario, tal vez un calendario fiscal, no solamente para los pasivos especiales, sino también para los ordinarios,
que forme parte de una política empresarial, de una política de la pyme, que permita eh, anticiparse a las declaraciones, a la fecha de pago y a por los posibles problemas que surjan en el camino. Obviamente también es importante la inversión que tengan que hacer las pymes para la contratación o para el adiestramiento de su personal en ese ámbito, puesto que no solamente es un tema de cultura tributaria, sino también es un tema de cultura tributaria en contra de la evasión fiscal, sino también un tema eh, de cualquier tipo de debilidad en el conocimiento de este ámbito tributario que pone pues a expensa muchos de los contribuyentes o muchos de las pymes a sanciones y a procedimientos administrativos. Y recordemos que estas sanciones y procedimientos administrativos los genera un sistema y el sistema no entiende, por su misma condición, lógico, eh, de efecto pandemia. No entiende que una semana se trabaja y otra no. O no entiende que las empresas no están trabajando durante X cantidad de tiempo. Él va generando, lógicamente, esas sanciones y es parte del trabajo y es parte de la planificación tributaria tener muy claro todo lo que es el estamento o el estatuto y de la ley o del Código Orgánico Tributario y de todas las leyes, pues por supuesto que las acompañan, para sentar una base, unos soportes que permitan diariamente o cada vez que se vaya a declarar, cada vez que se vaya a pagar, emitir esos reportes y hacer las comunicaciones respectivas a las administraciones tributarias para evitar estas sanciones o evitar que algunos, digamos, funcionarios quieran de alguna u otra manera eh, eh, incidir en, en la buena fe obviamente, de los contribuyentes, porque claramente ese tipo de situaciones no existe ningún tipo de culpabilidad en los contribuyentes, como tal vez muchas veces se quiere ver desde la administración tributaria. Entonces, en este sentido, es importantísimo esa situación. Quiero finalmente entonces darles las gracias por su atención y darles, por supuesto, todo el apoyo desde aquí, desde mi pequeño nicho, tratar en lo posible de buscar conjuntamente con las colegiaturas, con los gremios, con los profesionales, con los comerciantes, con las pymes, lograr tal vez también un entendimiento con el Estado, con la estructura del Estado venezolano para tratar de establecer otro tipo de alivios y beneficios fiscales, así como lo han hecho otros países donde tal vez han bajado el porcentaje, por ejemplo, del IVA a cambio de una mayor productividad, unos mayores ingresos para de alguna u otra manera tratar de impulsar la economía y también de no mellar tampoco pues esa recaudación tributaria y bueno, así como muchas situaciones que se pueden plantear en ese aspecto. Lo que sí estamos seguros es que obviamente vamos a salir de tal situación y vamos a poder eh, salir victoriosos de una situación pandémica y una situación país que nos ha ayudado no a solaparnos, sino que nos ha ayudado a reinventarnos, nos ha ayudado eh, eh, a, ser, eh, a ser mejores ciudadanos, a ser más solidarios y a tener la perspectiva no solamente la individual, sino también la de grupal, la del colectivo. Entonces, muchísimas gracias y bueno, hasta pronto.